Todo esto está largamente atestiguado en varios textos: Amós, Miqueas, Isaías, Joel, Ezequiel, Oseas, que bueno, algunos textos están puestos aquí, Jeremías, Isaías, Ezequiel, pero hay muchos más en el apunte que no vamos a entrar en eso para no distraernos demasiado. Finalmente, simplemente para terminar, antes un detalle que lo tienen ustedes puesto ahí en la proyección. La idea que está detrás de esto, lo que les explicaba recién, es que los profetas tratan de hacer ver al pueblo que esto de los santuarios no es algo tan natural a ellos, que es una idea importada, de afuera, le trajeron hacia su cultura, hacia su religión, hacia su fe. Por lo tanto, los profetas aquí están por la línea, por así decirlo, de la pureza cultural. O sea, esto ya no es tan puro, aquí hay cosas medias raras, dicen ellos. Por eso hay que tener cuidado. Un texto emblemático, si quieren ustedes, de esto es en el libro de Samuel. Incluso el profeta Natán tiene sus reparos frente a la construcción del templo de Jerusalén, precisamente motivado por esto mismo. Lo pueden después ustedes encontrar ahí en 2 Samuel 7, 1 al 5. No está tan seguro el profeta de que construir un templo sea algo así como tan... que sea algo como querido por Dios. De hecho hay textos que dicen: yo que soy el constructor, soy el hacedor de todo el mundo, y ustedes pretenden encerrarme a mí en un templo, construirme un templo a mí. Un poco esa palabra de Dios responde a esta mentalidad. Finalmente, entonces, ahora sí, esta noción realmente no se condice con lo que es, o lo que los profetas entienden como la gloria de Dios, sobre todo en Isaías. Por lo tanto, el culto debiera, según los profetas, debiera hacerse a un lado y dejar paso a una suerte de, como dirá Jesús después en el Evangelio de San Juan, eso de que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, no en este templo, mujer, ni tampoco en Jerusalén, sino que en espíritu y en verdad. Esa idea ya está al menos en estos profetas que critican fuertemente el culto. El culto tiene que dejar entonces espacio, tiene que dejar lugar a una relación mucho más directa, más pura con Dios, pura en el mejor sentido de la palabra, porque también de repente, siguiendo la pureza, se puede caer en el otro extremo, que es el extremo de los fariseos después en el tiempo de Jesús, todo así como tan puro, pero claro, se olvida lo esencial. Ya, toda esta crítica contra el culto, el santuario, el templo, no quiere decir que los profetas rechacen de frentón el culto. Reconocen ellos, por supuesto, y también vamos a ver algunos puntos sobre esto, que el culto es importante. Pero el culto es importante cuando, por así decirlo, se da bajo ciertas condiciones. Tiene que haber condiciones esenciales o elementales. Primer punto es que el templo es un lugar efectivamente privilegiado. Es el lugar, en definitiva, donde no solamente donde se da culto a Dios, sino que también muchos profetas ejercen su profetismo en torno al templo. El templo, por lo tanto, es importante. Si bien recién vimos textos que no están tan seguros de esto de los templos porque hay influencia extranjera, sin embargo, como los profetas son tantos, hay otras voces proféticas, otros profetas que dicen: bueno, pero no es que sea malo tener un templo, pero si vamos a tener un templo hay que tenerlo bajo hay que tener cierto cuidado. Y por eso es que desde este punto de vista, que algunos profetas aprovechan el templo para ejercer su ministerio de la palabra, hay varios textos también en Amós, pero sobre todo en Jeremías, donde a la sombra del templo el profeta se aprovecha de la asamblea cultural, en definitiva, para exponer lo que Dios quiere del pueblo. La predicación entonces de los profetas lo que hace es recoger estas tradiciones que evocan el culto. Por ejemplo, los oráculos de Isaías, que desarrollan, pensemos por ejemplo, veamos el texto, si uno podemos entenderlo a lo mejor un poco más. Es la vocación de Isaías, el conocido capítulo, o relativamente conocido, capítulo 6 de Isaías. Dice, Isaías 6,
versículo 1 y siguientes. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Uno a otro se gritaban: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban. El templo se llenó de humo. Yo me dije: ay de mí, estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Bueno, y en fin, y el relato sigue. Toda esta introducción o la contextualización está con figuras de templo. Es el culto. Los querubines, el trono de Dios, el templo desde ya nombrado que se llena de humo o que se conmueven las columnas. Por lo tanto, si bien Isaías, hemos visto textos que critican el culto vacío, no así el lugar. El templo es sagrado y el templo se aprovecha, de hecho, ¿cómo no? Isaías recibe su vocación en esta visión del templo. Por lo tanto, además de los salmos, en varios salmos está atestiguado esto, y que en definitiva el templo hay que entenderlo. El otro día fui a una suerte de taller, de seminario de arte, y nos hicieron, de arte en la enseñanza religiosa, y en una de las actividades nos hicieron hacer una maqueta del templo de Jerusalén. Y entonces, aunque no era el tema, pero me acordaba yo de cuando estaba estudiando, veíamos que el templo en definitiva lo que era la concreción del arca. El arca de la alianza que el pueblo llevó por el desierto, que es en el fondo la imagen o la presencia de Dios por medio de su pueblo, eso ya no es tan frágil o tan así como nómade, sino que se establece. Y en torno al arca empieza a formarse el templo. A diferencia de nuestra manera de construir, que primero hacemos el perímetro y después empezamos a llenar hacia adentro, en este caso es al revés. Primero el lugar más sagrado, el arca, la presencia de Dios, y luego empieza a armarse hacia afuera. Bueno, esa idea claramente está, bueno, ya lo decíamos en Isaías, también en los Salmos. Tercero, sigamos, a ver, ahí está. Lo que buscan los profetas, y esto ya en cierto modo se los había dicho, lo que buscan es la austeridad cultural. Cuando critican el culto, no es el culto por el culto, es el culto vacío lo que están criticando. Lo mismo vamos a ver más adelante con las otras instituciones, con los reyes y con los sabios. Cuando Oseas critica a los sacerdotes, no critica a los sacerdotes porque son sacerdotes. Critica a los sacerdotes precisamente porque no son o porque no están sirviendo como tales. En definitiva, es la invitación o la exhortación a vivir en fidelidad la función o el ministerio, diríamos nosotros, de cada uno. Expresiones como, por ejemplo, en Amós, buscar a Yahvé, o en Oseas, conocer a Yahvé, o cuando en Jeremías, incluso en el contexto de una celebración, dice ¿dónde está Yahvé?, son precisamente el objetivo que tienen los profetas. No solamente, insisto yo, en el paralelo con nuestro tiempo, no por ir al templo yo me aseguro que me voy a encontrar con Dios. ¿Es un lugar privilegiado? Sí, pero por supuesto que depende también de mi disposición interior. Por supuesto que depende de lo que yo pueda, cómo yo pueda, en palabras de los profetas, buscar a Yahvé, conocer a Yahvé, o preguntarme con sinceridad ¿dónde está Yahvé? Hay un tema entonces aquí, de nuevo, volvemos al mismo punto de que no es contra el culto, sino contra ciertas actitudes que se cometen o que se han convertido en vicio dentro del culto. Esa lectura ahí en 4:1-10 del libro de Oseas. Sí, Oseas 4:1-10. A ver. Sí, correcto, sí, Oseas 4:1-10. Si quieres lo podemos, para dejar el ejemplo ahí, porque ya que me dejaron boteando la pelota, vamos a tomarla. 4:1-10. Escuchad la palabra de Yahvé, hijos de Israel, que Yahvé pone pleito a los habitantes de esta tierra, pues no hay fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra, sino perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre y más sangre. Por eso la tierra está en duelo y se marchita cuando en ella habita.
las bestias del campo y las aves, y hasta los peces desaparecen. Que nadie pleitee ni reprenda. Sacerdote, solo contigo va mi pleito. Tropezarás en pleno día, y de noche tropezará contigo el profeta, y haré perecer a tu madre. Mi pueblo se va muriendo por falta de conocimiento, por haber rechazado el conocimiento. Yo te rechazaré de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Cuantos más son, más me ofenden. Han cambiado su gloria, la gloria de Dios, por la ignominia. Viven del pecado de mi pueblo y ansían su culpa. Pero al pueblo va a sucederle lo mismo que al sacerdote. Le tomaré cuenta de sus andanzas y le pagaré conforme a sus acciones. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no proliferarán, porque han abandonado a Yahvé para dedicarse a la prostitución. Tan lindas las palabras de los profetas, son tan edificantes. Así de simple, así de claro, así de duro. Insisto, en la misma idea, no es contra el sacerdocio en sí, sino que en definitiva es contra las malas prácticas, los malos hábitos del sacerdocio. Es como Jesús dirá después en el Evangelio, siglos después, que existen dos tipos de discípulos. Como hay dos caminos, como hay dos tipos de profetas. Y los mismos profetas hablan de los falsos profetas, que dicen ser profetas, pero no se comportan como tales, ni son inspirados por Dios, ni tampoco están preocupados del pueblo, sino que de ellos mismos. Y están, por supuesto, los verdaderos profetas. Aquí lo mismo. Hay malos sacerdotes, como el que denuncia aquí el profeta Oseas, pero nos imaginamos que tiene que haber habido también de los otros, de los que sí cumplían, no solamente cumplían con las normas del culto, sino que además le daban un sentido profundo. Continuemos. Bueno, esto me acuerdo que lo dije hace un momento. Este es el momento a lo mejor como para ubicarlo en el contexto que estamos, como lo estamos ordenando en cuanto a la grandeza del culto. Los fieles que realizan en el culto la experiencia espiritual de la acción agradable a Yahvé descubren sus designios. Dicho de otra manera, como yo le he dicho también a mis alumnos de ahora, aquí pensando ya en la fe cristiana, no se trata de ir a una iglesia a marcar tarjeta los días domingos. Eso no sirve. A eso mejor quédate, ¿sabes qué? Mejor quédate rezando en tu casa. Mejor. Un poco la idea. Si vas a ir a vivir, vas a ir a participar, vas a ir a abrir el corazón y nutrirte de la palabra de Dios, vas a ir a compartir con la comunidad. Ese es el sentido de la Eucaristía, del culto dominical. Si es por cumplir, no. Bueno, lo mismo. Los fieles que realmente vayan y abran su corazón y sus oídos, por ejemplo, para conocer a Yahvé, para ver a Dios, según Isaías, para buscar a Yahvé, según Amós. Esos son los que en definitiva están viviendo el verdadero culto. Entonces, ¿el culto es malo? No, dicen los profetas. Bien vivido, por supuesto, por favor, vamos y todos lo vivimos. Pero si lo van a vivir así como lo están viviendo, mejor que no. Ese es el sentido. Y finalmente, para terminar con esto de la grandeza que los profetas ven en el culto, es que ellos ligan, y va de la mano con este último punto, va de la mano con el anterior, ligan precisamente la participación o la vivencia en el culto con toda la vida del pueblo. Ocupo la misma metáfora. No tiene sentido ir a la Eucaristía o al culto dominical si es que eso no se traduce después en una experiencia de vida el resto de la semana o el resto de la vida. Si para los cristianos la Eucaristía es comunión, claro, por supuesto, con el Señor, el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo también es su iglesia, por lo tanto también hay comunión entre nosotros. Si yo voy todos los domingos a volverme el pecho, pero no soy capaz de ayudar a mi prójimo que tengo todos los días al lado, entonces no me sirve de nada. Hay una división, hay una esquizofrenia, si quieren ustedes, espirituales o de vivencia cristiana. Bueno, aquí lo mismo. Los profetas dicen, bueno, eso que están viviendo, esos sacrificios, esas ofrendas, esa limosna